Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos. Me llamo Orlando Rodulfo. Estoy aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y en esta localidad fue que escuché el mensaje del Evangelio en su pureza, y Dios hizo el trabajo en mi mente y corazón, despertando mi conciencia, y pude comprender que estaba perdido, y fui a la única fuente de salvación que salva, que es el Señor Jesucristo, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, una experiencia inolvidable para mí. Los mensajes los hago yo 2 o 3 veces a la semana porque la capacidad mía no es para hacerlo todos los días. Yo lo hago con esfuerzo y con oración, con la ayuda del Señor, porque lo voy leyendo, lo voy meditando en la palabra, y hay días que tomo para leer para mí, no para dar, sino para yo comer de la palabra, alimentarme de ella, porque yo disfruto leyendo la escritura, yo disfruto orándole al Señor, y me da gozo en mi corazón. Y yo trabajo, porque la escritura dice, el mismo apóstol Pablo en las cartas de Tesalonicenses dice que el que no trabaje no coma. Yo trabajo, y a la noche a veces me acuesto cansado y me duermo y me despierto al otro día, se me hace la noche corta. Ya tengo 50 años y mi cuerpo no es igual como hace 20 años atrás. 51 años, disculpe, me estaba quitando uno. Quisiera cantar un himno, el 186 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Como dice un amigo mío, cada quien tiene su gotera en su casa. A veces pueden hablar, pero no saben los problemas que tienen otros, sus enfermedades que yo tengo en mi cuerpo y cualquier otro, sus cosas. Esos son como aguijones en el cuerpo. Y bueno, yo sé que algunos me entienden, pero hay otros que no entienden. Quisiera comenzar cantando este himno, las 2 estrofas. La palabra hoy sembrada a la Salvador nacer, para darle crecimiento solo tienes tu poder. Ricos frutos tú no puedes conceder, ricos frutos tú no puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvada por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Me gusta cómo termina este himno. Tu iglesia mostrará tu grande amor. La iglesia está compuesta en una localidad de verdaderos salvados, congregándose en una congregación, en una asamblea, en un local evangélico, a donde nos reunimos, y la iglesia son los verdaderos salvados. Cuando la iglesia sale a predicar, sale la iglesia completa. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio de Marcos, según Marcos, capítulo 16, desde el 14 y versículo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado.
y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No leo el versículo 17 y 18 porque esta comisión se la dio el Señor, fue a ellos la comisión a los apóstoles de predicar, pero Él les dio este poder. Señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y así bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya pasaron estos dones. No dudamos de que si oramos con fe, el Señor puede obrar sanando a cualquier persona. Hechos 2:41. Hechos 2, versículo 41, son escrituras que siempre leo constantemente. Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una última escritura, segunda de Corintios, capítulo 5, voy a abreviar el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos que en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, lo que quiero hoy es hablar sobre la responsabilidad de los que ya somos salvos de llevar el mensaje de salvación. El Señor comisionó a los discípulos. Lo vemos cuando te leí en el Evangelio de Marcos. Vemos que el Señor hizo la obra de redención. Esa obra fue a favor de todos ellos, de nosotros y de los que han de creer en el futuro. Pero Dios no nos salvó, es como para que nosotros también llevásemos el mensaje de salvación. No nada más dentro de las congregaciones, sino fuera más que todo, porque el mismo Señor les dijo, el Señor cuando resucitó, se le apareció a los 11 porque ya no estaba Judas, y Él le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado. Vemos que primero dice al que creyere, no dice el que fuere bautizado y cree. No, el que creyere tiene que creer de corazón en la obra de la cruz, reconociendo que es un pecador. Llega por la fe al Señor. Al que creyere, creer el mensaje. Por eso te quise leer, después que el apóstol Pedro ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y vemos que su primera predicación dio un fruto. Así que los que recibieron su palabra, esto equivale a los que recibieron su palabra, es creer, porque ellos creyeron lo que Pedro predicó, porque dice los versículos 37, al oír esto, la predicación, el apóstol Pedro presentó al Señor Jesucristo la obra de la cruz, y le hizo entender que ellos fueron culpables. ¿Sabe? Todos los seres humanos somos culpables
de lo que padeció el Señor Jesucristo. Toditos tuvimos parte de culpa, hasta nosotros en estos tiempos y en los tiempos futuros, porque el Señor murió por todos los pecadores, pero es mayor para los que creen en Él, pero Él murió por todos, porque con la muerte de la cruz, lo que hizo el Señor, te responsabiliza a ti, amigo o amiga que no eres salvo, para que busques de Él y reconozcas tu parte de culpa, porque Él no tenía pecado, como te leí el último versículo de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros el Dios Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que hemos creído en el Señor, reconocimos que éramos pecadores y reconocimos que tuvimos parte de culpa de lo que le hicieron al Señor. Así como aquel malhechor que murió, que estaba al lado de la cruz del Señor, él reconoció que ellos estaban ahí por sus pecados, y así cada uno de los que hemos sido salvados hemos reconocido que tuvimos culpa de lo que le hicieron a él y que éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y en un acto de fe llegamos a él. Pero la fe viene aún de parte de Dios y nosotros creímos en él porque la palabra de Dios fue haciendo el trabajo en nuestros corazones, y por eso alcanzamos salvación, porque alcanzamos la gracia salvadora del Señor. Pero Él nos dio, Él como le dio, después que resucitó, se le apareció primero a dos por el camino de Maús, y se le apareció a más de 500 hermanos, y después se le apareció a los discípulos a donde ellos estaban con las puertas cerradas, y se le apareció en medio y le dijo: paz a vosotros. Se apareció 2 veces. En la primera aparición no estaba Tomás, después apareció a todos por igual. Entonces les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura quiere decir, las criaturas son aquellos que todavía no han creído, porque todavía no han sido hechos hijos de Dios, son criaturas para Dios. Por eso dice aquí a toda criatura. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el mismo que creó los cielos y la tierra. Él es el mismo Dios, el Dios manifestado en carne aquí en la tierra, como lo dice, que fue manifestado aquí en la tierra. Dios manifestado en carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces le dijo: el que creyere y fuere bautizado, creyere de corazón, aceptare al Señor en su corazón, y después vemos el paso que es bautizado, porque lo vemos aquí en Hechos de los Apóstoles. Aquí vemos que aquí ellos estaban fresquecitos y el Señor los comisionó. Le dice aquí la comisión a los apóstoles. Ellos vieron, aquí vemos después la ascensión del Señor, y ellos se quedaron a cumplir lo que el Señor les mandó hacer, y lo hicieron, obedecieron al Señor. Salir a predicar el evangelio, llevar el mensaje afuera. Hay lugares a donde no aceptan el mensaje, y los creyentes como iglesia pueden sufrir el vituperio por llevar el mensaje. Hay muchos que no lo hacen por eso, por miedo a sufrir represalia de los inconversos, vituperio. Pero nosotros, Dios no nos dio espíritu de cobardía, y nosotros los creyentes, el creyente cuando anda en el espíritu, cuando vive en obediencia al Señor y es un creyente obediente al Señor, no va a tener miedo de salir a llevar tratado, a repartir o predicar el mensaje a toda criatura, desde los más pequeños. Así no sea, ellos todavía hay pequeños que no pueden ser responsables delante de Dios por sus pecados, porque ellos todavía no van a entender lo que es el pecado. Pero hay unos que sí entienden, ya de edad de comprensión, que pueden entender lo que es bueno y lo que es malo, y a toda criatura, desde más pequeño hasta más adulto, de toda clase social. El evangelio
No hay restricción, no hay acepción de personas. Es para toda criatura y es una responsabilidad de nosotros los salvados aquí en la tierra. El Señor nos salvó para que anunciemos el mensaje de salvación y presentemos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal que puede perdonar pecados. Pero como dice la Escritura, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dios fue el que tomó la iniciativa cuando Adán pecó. Él lo buscó. ¿A dónde estás tú? Y el mismo Señor Jesucristo dejó ese ejemplo. Y quisiera presentártelo con las Escrituras. A mí me agrada leer los evangelios porque presentan al Señor y esto me da gozo en el Señor. Vamos a verlo en Marcos 1. Fíjese, la actividad del Señor era constante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Era lo primero que el Señor hacía, orar. Pasaba horas y noches orando. Entonces él dijo, vamos a los lugares vecinos. Le dijo, buscó a Simón, que es Pedro, y a los que con él estaban. Y hallando le dijeron, todos te buscan, estaban buscando al Señor. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Y entonces vemos la actividad de él, echaba fuera demonios, era del Señor, y predicaba. Los estudios que yo he hecho, el Señor Jesucristo caminaba, no andaba como nosotros en carros cómodamente. Él caminaba grandes distancias y predicaba por largos periodos de tal vez hasta de meses, porque eso es lo que el Señor desea de nosotros. Él también desea, porque vemos aquí los comisionó, pero vemos que en otro evangelio dice que los discípulos también Él quiere que nos reunamos todos los días si es posible. Ellos lo hacían casi todos, ellos lo hacían todos los días. En Lucas, en el evangelio según Lucas, lo dice en el último, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, adorando. Esa es la práctica, porque lo vemos que te leí aquí en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles te leí. Vemos que después que el Señor ascendió, vemos que Pedro predicó y que enseñó, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseveraban unánime en el templo cada día. Y lo leemos en Hechos de los Apóstoles, que ellos no cesaban de enseñar de Jesucristo todos los días por las casas. El Señor nos manda a congregar, es obediencia a Él, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero sabemos que algunos no pueden por sus cuestiones de su trabajo, otros por enfermedades y diversos problemas, pero Él desea que su pueblo esté reunido y Él desea que nosotros le sirvamos llevando el mensaje. Cuando los discípulos estaban en la barca pescando, Él los llamó y ellos vinieron y les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, y se cumplió todo lo que el Señor les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ellos murieron todos martirizados, porque el verdadero salvado sufre por llevar el mensaje, aunque en estos tiempos se padece es de burla y de algunas cosas. Nosotros tenemos que actuar como aquel buen samaritano, el Señor nos selló con el Espíritu Santo, y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y la obediencia, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Este mismo evangelio de Mateo señala al final
que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos que ellos obedecieron. ¿Saben por qué? Porque ellos amaban al prójimo. Y este es un mandamiento del Señor. Dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestros prójimos son todos nuestros semejantes. Pero el primero dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Al amar al Dios, al Señor, al Dios del cielo, hay obediencia. Amarás y entonces responde con el segundo mandamiento. Cuando la persona es salva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Dándole. O así, bueno, si hay oportunidad, como le dijo Juan el Bautista a uno, le dijo, si tienes 2 túnicas, da una. Si puedes, si no, no es obligado. Pero amar al prójimo es advertirle del peligro que está corriendo en este mundo, darle un tratado, cantarle un himno que lo escuche, predicar por el medio también, predicarle en sus hogares, como lo hacían los discípulos, buscar las almas, porque Dios nos encargó a nosotros, como te leí. Cada salvado tiene que comprender esta gran verdad. Primeramente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya nosotros no practicamos lo que practicábamos antes. Ahora obedecemos al Señor. Sus mandamientos no son gravosos. Nosotros nos gozamos los salvados por nuestra nueva naturaleza y la vida que estamos viviendo en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros los salvados alcanzamos reconciliación con Dios por medio del Señor. Y nos dio, y cuando aquí está hablando en plural, nos dio, fue a todos los salvados, no a uno, a otro, como otros dicen, no, es que el don es de Él. No, cualquier creyente puede presentar al Señor Jesucristo sencillamente crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día a favor de los pecadores. No es una predicación que va a ser cualquier creyente, se va a enredar. Si tiene el Espíritu Santo, el Señor lo va a guiar si lee las Escrituras. Entonces nos dio el ministerio de la reconciliación, así como se los dio a los discípulos, los comisionó. A nosotros nos lo dio y nosotros lo sabemos por las Escrituras y porque vemos el ejemplo de los que vienen tan primero que nosotros, y los ancianos de una congregación tienen que enseñar lo que es la doctrina de predicación de todo esto, para que los nuevos creyentes sepan que tienen responsabilidad delante de Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque aquí está hablando en plural, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora aquí dice la otra palabra, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y entonces dice el siguiente versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador presenta a su nación en otra nación. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros representamos al Señor Jesucristo aquí en la tierra, y hay responsabilidad de cada salvado, de una iglesia local en una localidad delante del Señor, delante de Dios, de expandir el mensaje en la localidad y buscar las almas perdidas para Dios. Ahí es donde se demuestra el amor al prójimo. Y entonces vemos que el Señor fue el vivo ejemplo de esta obediencia al Dios del cielo y llevó el mensaje de salvación, y nosotros tenemos gracia, nos encontramos salvados por su gracia, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, entregó su vida
su sangre derramada, entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida a Él la entregó voluntariamente para satisfacer la demanda de la justicia de Dios, para darnos a nosotros salvación, redención y vida eterna. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Se le apareció a los discípulos, le dejó la comisión y ellos obedecieron. Ahora a nosotros también nos toca este trabajo. Yo reparto mis tratados, tengo años ya haciéndolo desde el año 2012, le he podido predicar a algunas personas y ahora con la ayuda de este medio de la red también lo puedo hacer. Le he predicado también a personas personal en la calle. Que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a sentir el peso de responsabilidad y el amor por el prójimo, de buscarlo, porque ellos no van a buscar al Señor en su mayoría. Nosotros tenemos que buscarlo, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vemos que el apóstol Pablo animó a Timoteo a que predicara a tiempo, fuera de tiempo, y que llevase el mensaje, y ese es el ejemplo y de seguir al Señor, de buscar las almas. Que el Señor nos pueda ayudar.